no habría de repente esos movimientos sociales que sacuden a la capital o a algunas regiones, porque hay un ejercicio de diferenciación muy claro en el cual observamos, porque también la globalización y el comparar lo que pasa, por ejemplo, entre la Liga Española, la inglesa y la española, nos muestra cuán grotesca puede ser, y comercializada y ridícula puede ser la Liga Mexicana, no los jugadores y no el fútbol. Reivindico como futbolero el placer infinito de observar una jugada técnicamente bien armada y el virtuosismo de algunos jugadores mexicanos o internacionales. Ahí es donde está el placer, así como va uno a la ópera. Un gran conocedor me dijo una vez algo que es muy inteligente. Tú ve a la ópera e imagínate que es cierto, que a Radamés lo van a emparedar por haberse llevado a la muchacha. Bueno, si te metes en el espíritu de la ópera, del fútbol o de la lucha libre, la disfrutas. No puedes extrapolar lo que está pasando fuera. Sí. No, yo reivindico el soccer como deporte. De hecho, mis hijos son grandes jugadores de soccer. El mío también le gusta. Sí, claro. No es ese el problema, no ese es el punto. El punto es la obvia manipulación de esto, la politización. Incluso la manipulación, Denise, puede ser buena. Recordemos esta película que seguramente nuestro público tiene todavía en mente, Invictus, que claro, está basada en un hecho real. Cuando un presidente de la magnitud de Mandela, que tiene detrás de sí una biografía magnífica como pocos líderes en el mundo la tienen ahora, se compromete a este juego de rugby, que es el equivalente al de fútbol ahora, y él pone al juego como una pieza política clave, sí, la clave de la reconciliación de las dos Sudáfricas, la blanca y la negra, pero él pone su gran capital, ese capital que no se puede inventar, que no lo pueden inventar ninguna iniciativa, ninguna televisión, sino es una biografía magnífica de esfuerzo, coraje, ánimo. En ese momento creo que sí tiene sentido lo que hizo por una sola vez, poner la política de Sudáfrica en la cancha y apostar. La apuesta fue muy dura. Fue que si el equipo de rugby de Sudáfrica sale derrotado, el propio Mandela había hecho que las expectativas subieran para poder reconciliar a blancos y negros. Pero en fin, lo apuesta una persona que tiene detrás de él toda una biografía. En este caso, ¿dónde están esa o esas personas? Pues es parte de lo que ahora se está discutiendo. Hace rato Denise mencionaba el suplemento Enfoque de Reforma, en donde efectivamente José Ramón Fernández y Roberto Zamarripa aportan datos buenísimos sobre el tema del fútbol. Roberto con grilla y liguilla, los males del fútbol. Bueno, y viene un asunto importantísimo, esta relación impresentable de gobernadores con las televisoras, todo lo que significa en términos de dinero público distribuido para el tema del fútbol en la República Mexicana, por un lado, y luego José Ramón, que da varios datos bastante interesantes en este Señoras y Señores muy clásico de él, que dice el Mundial de Fútbol está de vuelta, y bueno, en fin, hace una serie de consideraciones. Dice, antes solamente era un monopolio, hoy es un duopolio en el que la otra televisora hace y paga lo que le dice la empresa más poderosa. ¿Cómo se adquieren los derechos en México? Los compra Televisa directamente vía FIFA, porque la OTI se ha venido abajo, destruida por Globo de Brasil, y prorratea el gasto. 33% lo paga Televisa, 33% Azteca y 33% Sky y derivados. ¿Cuánto habrán pagado? Cerca de $100 millones. ¿Cuánto ganarán? Seguramente el doble, pero sobre todo ganará la empresa poseedora de los derechos, que les va a explotar en Sky, en televisión abierta, en internet, en radio, en todos los sitios que pueda. Bueno, son los datos que da José Ramón, que nos habla de esta vertiente que tiene que ver, bueno, ya se vio, con la política, con el deporte, con el negocio, con el dinero público, con el privado. Es un conjunto de cosas que nos habla de la hiperconcentración de estos temas también, pues sí, en las dos televisoras. Pero por ejemplo, Lorenzo Meyer hablaba de la película Invictus y cómo esa película narra la manera en la cual Mandela coloca la política en la cancha. Pues, ¿qué clase de política se está colocando en la cancha?
mexicana en estos momentos, a partir de esos artículos y esos datos que mencionas. Y yo sacaría a colación otra película. ¿Recuerdan ustedes Gladiador, de Ridley Scott, en la cual un dictador se apropia de la política romana, se vuelve un César omnipotente y para conseguir el apoyo popular reabre el Coliseo para que se dé ahí la batalla entre los gladiadores? Y uno de los senadores demócratas de Roma, molesto por esta situación, reflexionando, dice: les dará pan y circo, les dará un gran espectáculo y lo amarán por ello. Y creo que el fútbol en este momento se inserta en ese mismo tipo de provisión de espectáculo en un momento en el que la situación del país, o sea, ¿qué tipo de política se está colocando en la cancha? A ver, díganme. Pero, Denise, coincido plenamente contigo, pero quienes tenemos pensamiento crítico y diferenciamos las esferas de lo que es el teatro y el deporte de la política, no nos vamos a dejar seducir por el spot del Vasco Aguirre o por los discursos grandilocuentes de los locutores de las televisoras, sino que tenemos la capacidad de discernimiento. Y creo que el público, el auditorio de este programa, tiene esa capacidad de discernimiento. Yo por lo pronto voy a disfrutar el fútbol y voy a aislarme todo lo que pueda de lo demás, porque me es irrelevante y porque además ya sé cuál es el juego. Y creo que es lo que uno puede invitar al público, de señalar el intento de manipularnos a través del fútbol. Si nos dejamos o no, también depende de nosotros. Claro, sin duda, pero recordemos, ese es un país en el cual el 98% de la población recibe su información política a través de la televisión, no a través de los periódicos donde escribimos personas como nosotros con capacidad de diferenciación, sino una población que tiene 7 años de educación promedio. Dice Milenio que los discursos principales de lo que va a pasar en 10 minutos a partir de las 10 de la mañana, que es la presentación ya formal de Iniciativa México, que los discursos, dice Milenio, correrán a cargo de Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga. Bueno, pues a eso responde muy bien a la pregunta que siempre me hago: ¿quién gobierna en México? ¿Quién gobierna en México? ¿Quién toma las decisiones fundamentales en este país? ¿Y qué te respondes? Bueno, pues creo que los discursos que mencionas y las personas que los pronunciarán son reveladores de dónde se encuentra el poder real en México, que me parece que no está necesariamente en la presidencia de la República, lamentablemente. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Hay muchos otros temas que lamentablemente el tiempo siempre se nos agota, pero a ver, en lo que estamos aquí conversando el tema, por lo pronto les digo que las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores de la gigante minera Grupo México subían este lunes en la apertura de la bolsa, porque ayer la Policía Federal desalojó la huelga de la mina Cananea después de todo este proceso tan largo y difícil para los trabajadores de la minera Cananea, esta minera emblemática, simbólica, histórica, y finalmente pues los han desalojado, dice el comunicado emitido por Gobernación a las 3 de la mañana de este día, bueno, a las 3 y cacho de la mañana, que bueno, fue un desalojo limpio, etcétera, etcétera. Pero también es importante ver cómo esos otros asuntos de primera importancia, pues en este momento es el ideal para sacarlos de esta manera y entonces tener, por un lado, las fuerzas de seguridad pública que aseguran las instalaciones que toman el control de la mina Cananea y por otro lado, pues lo que tú mencionabas, que es el proceso de discusión que hoy inicia en la Suprema Corte de Justicia para hablar del caso ABC. Estamos hablando de que el ministro presidente anunció que toda esta semana será una semana de análisis para los ministros y que a partir de la que sigue tendremos sesiones extraordinarias consecutivas hasta que la Corte se pronuncie por el caso de la guardería ABC. Así que son temas que después de la pausa, si les parece, los comentamos para nuestro auditorio.